Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a la segunda parte de esta clase que tiene que ver con los fundamentos antropológicos de la ética. Entonces, aclaradas las concepciones de ética y moral que vimos anteriormente, en este curso conviene que desarrollemos los fundamentos antropológicos. ¿Por qué no podemos escapar a la exigencia de la moralidad y de la ética? ¿Por qué estamos condenados a ser una especie ética y moral? No podemos ser seres amorales. Si somos seres amorales, estamos cayendo en la propia inmoralidad porque estamos dejando de lado los valores morales. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos condenados a ser seres éticos y morales? No basta con que alguien nos diga en un curso universitario que estamos condenados a ser seres éticos o seres morales. Necesitamos dar fundamento de por qué decimos esto que decimos. Al respecto vamos a seguir lo que nos dice un jesuita, Alberto Simón Camino, un docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que lo resume muy bien en una de sus ponencias, en la cual nos va a decir que la exigencia ética no proviene de ninguna autoridad externa al ser humano. Dice, es una exigencia que brota de alguna manera de su propia condición, de su propia dignidad, de lo más humano que tiene como ser humano. No puede elegir ser ético o no, mejor dicho, puede elegir obrar moralmente o éticamente bien, moralmente o éticamente mal, pero lo que no puede hacer es escaparse de que es de su propia condición, de que es un ser llamado, obligado a la ética, porque es el único camino que le va a dar plenitud. Ya lo decía Aristóteles, por ejemplo, que la eudaimonía, la felicidad, la plenitud del ser humano tenía que ver con el desarrollo de un conjunto de virtudes. E incluso la educación tiene como objetivo el desarrollo de virtudes, no solo el que ustedes aprendan determinados conocimientos conceptuales. También hay conocimientos procedimentales y actitudinales que en el fondo a veces hasta tienen un peso mayor que los conceptuales porque implican también el desarrollo de la propia persona humana, el desarrollo de determinadas virtudes que nos van a hacer personas de alguna manera más plenas, más felices, ¿ok? El animal tiene su vida resuelta por los instintos, pero el ser humano tiene dos elementos característicos, que va a ser el primer fundamento antropológico, que es la conciencia y la voluntad. Conciencia y voluntad son los responsables que nos hacen estar condenados a ser una especie ética y moral. No nos podemos escapar de la eticidad de nuestros actos siempre que intervenga la conciencia y la voluntad. Pero acá ustedes podrían decir, entonces me conviene quizás obrar sin conciencia y voluntad, hacer todo de manera impulsiva. La respuesta es no. Porque justamente la ética va a ser el único camino posible para que el ser humano encuentre su plenitud. Porque necesitamos poner en funcionamiento y en un buen funcionamiento, siguiendo el procedimiento que corresponde, de todas nuestras potencias del ser humano. Las potencias que tienen que ver con las sensaciones, como las potencias que tienen que ver con la capacidad de inteligir y decidir lo que nosotros queremos hacer con nuestra propia vida. La conciencia y la voluntad libre, de alguna manera, por nuestra propia condición humana, nos hace seres éticos, seres morales. El segundo elemento que nos va a hacer éticos y morales o exigidos de ética y de moral, que no nos vamos a poder escapar del binomio moral e inmoral, es que nosotros no tenemos ningún plan, proyecto escrito de antemano. Cuando uno nace, por su propia condición de voluntad, o sea, por la misma condición de ser seres humanos libres, con capacidad de decidir, obviamente que hay condiciones históricas que nos interpelan o nos impulsan a decidir de una manera o nos sesgan para decidir de otra manera, pero en el fondo todos tenemos esa capacidad de decidir. Yo puedo apagar la computadora ahora o seguirla de alguna manera prendida y dando la clase. Todos tenemos la capacidad de decidir, ¿no? Entonces,
que no tengamos un proyecto de antemano, o sea, no seamos dirigidos por el instinto como los animales, por tener conciencia y voluntad, nos hace un proyecto, nos lanza hacia adelante, un pro hacia adelante, ejectum tiene que ver con eyectar, ¿no? Nos eyecta hacia adelante. Somos seres eyectados hacia la vida, en la cual tenemos que tomar la responsabilidad de generar nuestro propio proyecto de vida. Como todo proyecto de vida tiene un horizonte, uno siempre quiere llegar a algún lugar con su proyecto de vida y uno va tomando decisiones a lo largo de su historia para poder alcanzar ese proyecto. Nuestro proyecto de vida necesariamente es ético o moral, según la palabra que querramos utilizar como sinónimo. Aunque muchas veces nos cueste asumirlo, porque bueno, eso nos pone frente a la responsabilidad de tener un proyecto y de llevarlo a cabo en nuestra vida, y a veces es más fácil hacer que las condiciones que van pasando a nuestro alrededor de alguna manera vayan generando un proyecto en nosotros. Nuestro proyecto de vida es un proyecto moral, porque tiene que ver con el destino consciente y voluntario que nosotros le vamos dando a nuestra propia vida. Como les dije, obviamente pueden existir condiciones externas que vayan de alguna manera redirigiendo o poniéndonos de alguna manera límites o oportunidades delante a nuestro proyecto. Pero en el fondo no deja de ser un proyecto moral, que nos va de alguna manera a ir actualizando valores o antivalores según nuestros propios comportamientos. En tercer lugar, no nos podemos escapar del binomio de ética y moral porque somos seres históricos. Entonces, nuestro proyecto no se hace en el aire, nuestro proyecto de vida, sino que son los acontecimientos históricos que nosotros vamos generando y que de alguna manera van ocurriendo también a nuestro alrededor, los que de alguna manera van redirigiendo o van permitiéndonos hacer el proyecto de vida que nosotros queremos. El camino de realización personal, que es histórico y comunitario también, es una tensión entre lo que yo soy ahora y lo que quiero ser o considero que debo ser. Y por lo tanto, insisto, como interviene la conciencia y como interviene la voluntad, es un proyecto moral. Esto es importante para nuestra cursada de la vida, dado que nadie puede alcanzar la plenitud de su existencia o realización si no es de forma ética. ¿Acaso no es por eso que decimos que el dinero o el placer no traen consigo la felicidad por sí mismos? Que podés ser la persona más rica del mundo, pero de alguna manera no ser feliz. La plenitud solo se da en la eticidad, ¿no? Y eso es lo que también nosotros nos vamos a interpelar en las empresas o cuando pensemos la economía. Hay una forma de proceder en la economía, hay una forma de ser de las empresas que necesariamente la van a llevar a su plenitud a nivel económico, de generar ganancias, pero a su vez también de cumplir con el servicio comunitario que le corresponde. Entonces, como tenemos conciencia y voluntad, esa conciencia y voluntad nos hace ser una especie proyectada hacia adelante, que ese proyecto se concreta en la historia. Bueno, nosotros en la historia no vivimos solos, sino que vivimos como miembros de un cuerpo social. Y por lo tanto, todo proyecto de vida personal termina de una o de otra manera afectando el proyecto de vida personal de las otras personas. Ningún acto de corrupción, ningún acto de inseguridad, ningún acto de evasión impositiva, por ejemplo, sucede solo en esas cuatro paredes, o mejor dicho, las consecuencias de ese acto no solo quedan en la conciencia de aquellos que realizaron el acto, sino que también esas consecuencias de alguna manera impactan en el proyecto de vida de los demás. Si vos ejercés la corrupción,
los bienes del Estado que tenían que de alguna manera ser proyectados en construcción de hospitales, de escuelas públicas, de generación de proyectos de innovación tecnológica para favorecer la industrialización del país, etcétera, etcétera, etcétera. O el acto de evasión impositiva, de emitir una factura en negro o lo que fuera, también termina afectando en algún punto la creación de hospitales, el sueldo de tener más policías, mejores equipamientos de seguridad para la población, etc., ¿no? Siempre de una u otra manera terminamos afectando el proyecto de vida de los demás. Y no pensemos solo en cuestiones extraordinarias, sino pensemos también en cuestiones que pasan en nuestra vida cotidiana. Cuando vas a comprar algo al supermercado, ¿te fijas, por ejemplo, si esa empresa de la que estás comprando el producto, cómo llegó a poner ese producto en la góndola? Es decir, ¿está afectando el medio ambiente, por ejemplo, esa empresa? Y nosotros al comprarle el producto estamos siendo de alguna manera corresponsables, obviamente con una responsabilidad distinta, pero corresponsables al fin de la destrucción del medio ambiente, que no solo te afecta a vos, sino también afecta a tu vecino y a todo aquel que vive en tu propia comunidad y quizás en otras partes del mundo también, por ejemplo, por el efecto invernadero. Cuando tirás la basura, ¿te fijas lo que haces? ¿La tirás por separado, lo que se puede reciclar, y lo llevas a centros de reciclado? ¿O tirás todo al tacho de basura así nomás y de esa manera que cuando venga el basurero se lleve absolutamente todo? Todo lo que hacemos con conciencia y con voluntad termina impactando en la vida de los demás. Entonces, para concluir, habiendo estudiado las tres concepciones básicas en torno a la ética y la moral, nos quedamos con que son sinónimos, ya explicamos por qué, y acabamos de ver los fundamentos antropológicos de por qué consideramos, y vamos a considerar en este curso, que no nos podemos escapar del binomio de lo moral y de lo inmoral, de lo ético y de lo no ético. Como les decía, estamos condenados, gracias a Dios, en algún punto, a ser seres morales, porque ese camino, si lo seguimos, nos va a llevar a nuestra plena realización, o al menos a la plena realización histórica y cultural que como individuos y como sociedad podemos tener hoy en día en nuestra vida. Entonces, la invitación es a pensar un poco más, a tener de conciencia y a decidir éticamente mejor al momento de nuestros actos cotidianos. No pensemos en las cuestiones extraordinarias de la corrupción de millones de dólares en parte del mundo, sino que pensemos cuando compramos alimentos, cuando tiramos la basura, qué ropa compramos, cuánta agua utilizamos, cuánta energía eléctrica utilizamos, etcétera, etcétera, etcétera. Los actos morales e inmorales no quedan solamente en nuestra conciencia, sino que como somos seres sociales e históricos, terminan afectando también al resto de la comunidad. Nos vemos, les voy a dejar un material de lectura, algo de Alberto Simons Camino, que es el que vimos recién, y con estos videos estaríamos completando la clase. Las notas de clase, estos videos más la bibliografía de Alberto Simons Camino. Nos vemos en la tercera clase de Ética General y Económica.